Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Alardíez. Soy profesor del Departamento de Ciencias de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y mi especialidad es en ecología. Lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con la asignatura de ciencia, especialmente sobre un tema que es muy de actualidad, que se llama cambio climático y cambio global. Específicamente voy a hablar sobre el cambio climático y los efectos que tiene en el océano. En este caso, un efecto que es poco conocido es denominado acidificación del océano, y es lo que quiero que quede un poco claro en esta charla. Les voy a compartir la pantalla. Vamos entonces a ver lo que es el cambio climático en el mar, ¿ya? Y específicamente, como les había mencionado, la acidificación del océano. Nuestro planeta, por definición, es un planeta azul, ¿ya? Esto quiere decir que más de 2/3 de la superficie terrestre está cubierto por agua, en este caso agua salada, que es el océano que tenemos y que nos da muchos recursos y dependemos en muchas partes del mundo de él, especialmente en Chile, que tenemos alrededor de 5.000 kilómetros de costa. En ellos habita una gran diversidad de especies. Esto, por ejemplo, el clownfish o el pez payaso, ¿ya? Ustedes ven que habitan en anémonas, son simbióticas, por lo tanto se beneficia de esta simbiosis, y de alguna manera les voy a mencionar más adelante qué ha pasado, por ejemplo, con Nemo, el pez payaso. Hay grandes mamíferos marinos que son capaces de moverse grandes distancias alrededor del globo. También existen peces que se mueven en la columna de agua, es decir, que habitan en la columna de agua, en las zonas más localizadas. Invertebrados marinos que habitan el fondo del mar, en este caso un cangrejo ermitaño que usa una concha, que es muy importante en el tema que vamos a hablar hoy en día, que tiene carbonato de calcio, y con esta concha se protege. Camarones, este es un camarón chileno, que se llama el cocinete tipus, que habita en la zona de rocas. Y otros invertebrados como la medusa, que se mueven en la columna de agua. Todas las actividades que nosotros realizamos como humanos pueden dañar al ambiente, ¿ya? Y este ambiente en marino es muy frágil. La actividad humana en general, algunas, por ejemplo, todas las relacionadas con la quema de combustibles fósiles, emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Combustibles fósiles me refiero a petróleo, a carbón y a gas. Por ejemplo, el transporte, como les mostraba anteriormente, y también las industrias, ¿cierto? La industrialización ha sido una de las grandes culpables de estas grandes emisiones de CO2. El transporte aéreo emite grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, ya es uno de los transportes más contaminantes del mundo. Y esto no solo enferma nuestras ciudades, sino que a todo el planeta. En este caso les estoy mostrando una imagen de Beijing que ilustra la contaminación atmosférica, pero esto no solo enferma, como dicen, nuestras ciudades, sino que también el océano. Es tanto así que hemos llegado a una nueva época marcada por el dominio del humano, y esta época se denomina antropoceno. Ustedes saben que anteriormente nosotros vivíamos una época que se llamaba Holoceno, que empezó en la última glaciación, y estábamos en esa época. Sin embargo, ha sido tal la marca del humano sobre el ambiente que incluso la dejaban en el registro geológico. Y es por eso que muchos geólogos están proponiendo que esta nueva época, desde 1800 en adelante, se denomine antropoceno. Sabemos que las emisiones de CO2 son producidas por los países industrializados, en gran medida, como ustedes pueden ver, China y Estados Unidos. India se está uniendo, Japón, Rusia, Alemania, son importantes emisores de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos hablando acá de 7.700 millones de toneladas al año. Algunos países, por suerte, están disminuyendo sus emisiones, otros las están aumentando. Lo que quiero decir es que estos 6 países
son responsables de más del 60% de la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera, ¿ya? Lamentablemente, no solo los afecta a ellos, sino que nos afecta a todos los países. Aquí tenemos las emisiones de CO2 estudiadas en la atmósfera y tenemos acá desde el año 1960 que se empezaron a registrar en la estación de Mauna Loa en Hawái, y esto ustedes ven que la concentración de CO2 se mide en partes por millón, ¿ya? Concentraciones pequeñas en el aire, por lo tanto para registrar nosotros necesitamos una medida muy exacta. Lo impresionante de acá es cómo ha aumentado esta concentración de CO2 de 1960, que fue cuando se pudo empezar a medir, y ha aumentado de alrededor de 320 hasta más de 415, 420 partes por millón. Esto ha sido un aumento muy importante, nunca visto en la historia de la Tierra, en un periodo muy corto de tiempo. También esto ha afectado la temperatura, no solo de la Tierra, que sabemos que el CO2 calienta la Tierra, ¿cierto? Sabemos que hay un calentamiento global. Sin embargo, también se ha calentado el mar. Si ustedes ven acá, esta es la anomalía de temperatura, es decir, nosotros sacamos un promedio de temperatura entre 1970 y el año 2000 y vemos si está sobre ese promedio o bajo ese promedio. Cuando está bajo es que el océano se está enfriando, y eso ocurrió más o menos de 1880 hasta 1930. Sin embargo, alrededor de 1960 es claro que empieza una tendencia a incrementar la temperatura, es decir, el océano se está incrementando y esta tendencia cada día aumenta más. Entonces, todas estas actividades humanas, pero también algunos procesos naturales, como por ejemplo erupciones volcánicas, pueden enfermar a nuestro planeta, ¿ya? Y esto, uno de los efectos es el incremento de CO2, es el calentamiento del planeta, pero otro efecto preocupante y que es menos conocido se llama acidificación del océano. Es tanto así que se llama el otro problema del CO2. Y vamos a tratar de entender lo que es acidificación del océano de aquí en adelante. ¿Qué es la acidificación del océano? Bueno, para explicarlo, primero debemos conocer un concepto muy importante que se denomina la escala de pH. ¿Qué es la escala de pH? La acidez de un líquido se puede medir a través del pH, ¿ya? Que no tiene unidades, es una escala total. Y es una escala de 0 a 14. Mientras más bajo este número, más ácido es el líquido. ¿Ok? Mientras más alto, menos ácido es el líquido. Y tenemos entonces más ácido hacia la izquierda y menos ácido, o en realidad básico, hacia la derecha. El número 7 es el neutro, ¿ya? Es el pH neutro en que tenemos el agua destilada. Ok, aquí tenemos varios productos. Los vamos a ordenar y vamos a tratar de ver cuáles son los más ácidos y traten de hacer ustedes el ejercicio antes que yo lo ordene. Ok. ¿Cuál de estos productos piensan que es el más ácido? La ordenamos, sabemos que las naranjas, disculpen, y los limones son ácidos, así que deben estar acá. Parece que la Coca-Cola es muy ácida. Vamos a ver, vamos a ordenar esto. Bueno, el orden queda así. Fíjense que el amoníaco es un producto bastante básico, es decir, es menos ácido. La pasta de dientes también, tiene alrededor de 10. El pH. El océano tiene un pH un poquito básico, es decir, no es ácido, sino que tiene un pH alrededor de 8,1. La leche alrededor de 7. El jugo de naranja, de limón alrededor de 3. 3,5, la Coca-Cola es muy ácido, y uno de los productos más ácidos que existe es este líquido que tiene las baterías, ¿ya? Te puede matar fácilmente si tú lo ingieres. Entonces, aquí tenemos una idea de lo que es el pH y cómo uno va clasificando los diferentes elementos. Existe en el planeta muchos emisores, es decir, cómo se emite el CO2 a la atmósfera. Ya hablamos del humano con la industrialización, el transporte, pero también otro efecto importante es la deforestación. Las plantas captan CO2, por lo tanto, si cortamos bosques, estamos emitiendo CO2 al planeta, porque las plantas lo dejan de capturar. Entonces aquí tenemos una medida del efecto de la deforestación a nivel mundial. Estos son gigatoneladas de carbono, y alrededor de la deforestación es alrededor de 0,9 gigatoneladas de carbono al año, ¿ya? Y
la parte de industrialización, transporte, que se emiten a la atmósfera son alrededor de 9,1 gigatoneladas de carbono al año. Entonces tenemos alrededor de 10 billones de toneladas de carbono al año que son emitidas a la atmósfera. ¿Quiénes aceptan este CO2 o quiénes captan este CO2? Bueno, la atmósfera, el 50%. La vegetación, por suerte para nosotros, capta el 26% de esas toneladas de carbono, y los océanos están recibiendo el 24% de esos 10 billones de toneladas. Es decir, alrededor de 24 millones de toneladas de carbono en un solo día reciben los océanos. Esa cantidad inmensa de CO2 algo tiene que causar. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que se conoce como acidificación del océano. ¿Cuál es el proceso? Bueno, como ya lo mostramos, el dióxido de carbono que está en la atmósfera ingresa como dióxido de carbono disuelto al agua de mar, ¿ya? Pasivamente, y se mezcla con el agua de mar. Entonces CO2 más H2O forma un producto que se llama ácido carbónico. Ese ácido carbónico es un elemento bastante inestable que se disocia en iones hidrógenos y iones bicarbonato. Y luego este elemento también se disocia y forma iones carbonatos y libera protones de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Mientras más protones de hidrógeno existan en el agua, más ácido va a ser el medio. Y esto quiere ver con la barra de colores. Entonces aquí es menos ácido. A medida que nosotros eliminamos más protones, ¿ya? Vamos a tener un ambiente más ácido. Eso tiene efectos sobre la vida marina. Por ejemplo, ustedes pueden ver que acá tienen conchas de moluscos, ¿ya? Que están sanas, y a medida que se va haciendo más ácido el ambiente, se van deformando. Vamos a ver estos efectos con más detalle. La acidificación del océano, el pH del océano, se puede medir. Existen mediciones a lo largo del planeta, y esto se puede predecir y se puede medir fácilmente porque se mide químicamente. Y en este sentido es súper importante decir que no hay escéptico a la acidificación del océano, porque es tan fácil medirla y demostrarla que uno no puede dudar de esto, como por ejemplo mucha gente duda sobre el calentamiento global, si es de causa natural o es causa humana. Sabemos que es de causa humana, pero hay todavía escépticos sobre el calentamiento. En cambio, en la acidificación del océano no hay escéptico, porque la acidificación del océano es muy fácil medirla y demostrarla. Entonces, se hacen transectos. Por ejemplo, acá tenemos el registro de Mauna Loa, donde tenemos cómo aumenta, en este caso, la concentración de CO2 en el aire, y ustedes ven cómo va descendiendo inmediatamente el pH del océano, ¿ya? En forma concomitante. Lo que está acá es el pH, disculpen, la concentración de CO2 en el océano, que va aumentando, y esto inmediatamente tiene una reducción en el pH. ¿Ya? Existen mediciones de largo plazo, de 1980 hasta 2000, se ve la disminución del pH en el tiempo, ¿ya? En el océano. Esto mismo se ha medido, por ejemplo, acá en otros sectores, ¿ya? Del océano. Aquí están indicados con la flecha, esto cerca de Australia, otro acá en la zona más de Mauna Loa, que es Hawái, ¿ya? Y en la zona también, por ejemplo, de Islandia. Aquí ustedes ven cómo va descendiendo el pH, ¿ya? Y otras zonas del océano, con muchos datos a través del tiempo, se llaman series de tiempo, se va viendo cómo desciende el pH en general. ¿Cómo ha cambiado el pH a lo largo de la historia del planeta? El pH del océano no ha cambiado mucho durante los últimos millones de años. ¿Ya? Últimos millones de años. Ojo, estamos hablando antes de la presencia del humano. Y esto en general, como ustedes ven, y yo mostré anteriormente, el pH es alrededor de 8, 8.1. Aquí tenemos 25 millones de años atrás, acá tenemos el presente. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Veamos más o menos cómo ha cambiado el pH del océano. De 1800, que empieza la revolución industrial, entonces empiezan a usar las máquinas, empiezan a usar carbón, empieza a emitirse una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, y vemos que desde que se crearon la industria, el pH del océano empieza a descender, y alrededor de 2020 ya estamos en un pH
de alrededor de 8, pH del océano era 8,1, 8,2 y bastante constante a lo largo del tiempo, y se prevé que hacia el 2100 nosotros vamos a tener un pH del océano alrededor de 7,8 si seguimos con las emisiones como están, ¿ya? Emisiones de dióxido de carbono. Aunque una disminución de pH de 8,1 a 7,9, que es lo que vamos a tener en 10 años más, no parece mucho, significa muchísimo para muchos organismos que viven en el mar. ¿Por qué? Porque la escala de pH es una escala logarítmica. Esto quiere decir que si nosotros disminuimos una unidad, estamos disminuyendo alrededor de un 30% el pH. Y eso claramente tiene un efecto muy importante sobre Nemo, sus amigos y sobre todo los animales y la flora y la fauna que habita en el mar. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la acidificación del océano sobre los organismos marinos? Son varios. Los efectos sobre los organismos marinos, si el agua se vuelve más ácida, entonces tiene algunos efectos, por ejemplo, con los animales que poseen concha. Los caracoles, al igual que los caracoles de tierra, ya que nosotros tenemos en nuestro jardín, construyen sus conchas con un elemento especial, ¿ya? Y ese elemento especial es el carbonato de calcio, que es el mismo carbonato de calcio que tienen los huevos, ¿ya? Imaginemos que el carbonato de calcio son como verdaderos ladrillos, y así lo es, para construir sus conchas. Entonces los caracoles necesitan los que están en el mar, este carbonato de calcio para poder construir sus conchas. ¿Qué es lo que está pasando? El CO2 está ingresando al océano, entonces este individuo, este caracol, está construyendo su concha. A medida que puede, va a construir su concha y la va en una situación normal, la va a construir. Pero si el pH del agua disminuye, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber menos carbonato en el agua, ¿ya? Porque vimos por la reacción química que expliqué anteriormente que el carbonato se hace menos disponible porque el CO2 y los iones. Por lo tanto, la construcción, en este caso, de una concha para un adulto o para un individuo que recién nace en el mar, va a ser muy difícil porque hay menos carbonato disponible, ¿ya? Si el agua se viene más ácida, las conchas de los caracoles, que es otro efecto, primero les cuesta producir su concha, y otro efecto es que estos se pueden disolver. Es decir, es como echarle limón a un huevo. Yo los invito a echarle limón a un huevo y van a ver cómo se disuelve la cáscara de ese huevo, ya que es carbonato de calcio. Entonces se disuelve y lamentablemente eso afecta su vida, su sobrevivencia y la viabilidad. Entonces, a medida que aumenta el pH, en este caso disminuye el pH, disculpen, se vuelve más ácido, entonces las conchas se pueden disolver. Nosotros tenemos muchas especies que viven en nuestras costas que tienen carbonato de calcio en sus conchas. Todos los moluscos, los choritos, ¿ya? Los locos, las lapas, las almejas, todos son especies que tienen carbonato de calcio, pero también existen otras especies como los equinodermos, por ejemplo los erizos, ¿ya? Los holoturios, que son estos pepinos de mar, las estrellas de mar, que son también equinodermos, y también otros como los crustáceos también tienen carbonato de calcio en su concha. Entonces el efecto no es solamente sobre los moluscos, sino sobre muchas especies, ¿ya? Nosotros estamos abocados a estudiar cuáles podrían ser estos efectos, no solo en Chile, sino a través del mundo, y existe una gran preocupación sobre la acidificación del océano, porque es un proceso que ya está ocurriendo, como mostramos, ¿ya? Entonces, se modelan, hacemos experimentos para ver cuáles son las proyecciones que tenemos en la acidificación del océano, dado las emisiones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y ver cuáles son los efectos sobre los animales. Este es un proceso bastante rápido, por lo tanto necesitamos urgentemente modelarlo. La conclusión es que no solamente, por ejemplo, afecta a individuos que uno puede ver, sino que hay muchas especies que son sésiles, como los corales, que son muy afectados ya por la acidificación del océano. También tienen carbonato de calcio. Su exoesqueleto de los corales, del pólipo del coral, es carbonato de calcio. Por lo tanto, hemos tenido problemas con los arrecifes de coral. Ustedes saben que algunos arrecifes de coral en el mundo se están desarmando. Y básicamente es por un efecto de la acidificación con la temperatura. Pero existen individuos microscópicos, como es el plancton, que son los productores primarios del mar, ya que son muy importantes, y muchos de estos
plancton son calcáreos, es decir, tienen carbonato de calcio, es decir, no estamos afectando solo a los consumidores o a los herbívoros como nosotros conocemos, sino que estamos afectando a los productores primarios, ¿ya? Y entonces el pobre Bob Esponja en el pasado estaba muy feliz, en el presente está sufriendo y el futuro no es muy auspicioso. Por ejemplo, aquí hay un experimento que muestra cómo un terópodo, que es un individuo, que es un molusco, pero que no un molusco, es un individuo del plancton, ¿ya? Que está en distintas condiciones sometido a acidificación del océano. A los 0 días su concha está perfecta, a los 15 días ya se ven algunos efectos y a los 45 días está desarmada, y esto obviamente implica la muerte. Y acá tienen una especie de almejita que viven en el Ventos. Ustedes van viendo cómo con diferentes concentraciones de CO2, esta ya la tenemos, ojo, esto está pronosticado para el 2050, 2060, ustedes ven cómo afecta su crecimiento, y no solo afecta su crecimiento, sino que las conchas son más delgadas, son más frágiles, se rompen. Entonces, lamentablemente, el incremento de la acidificación del océano y el incremento de la temperatura ha afectado no solo la vida marina como nosotros las conocemos, sino que, por ejemplo, grandes ecosistemas como los arrecifes de coral. Si nosotros veíamos un arrecife de coral, que son ecosistemas con gran biodiversidad, es decir, con gran cantidad de vida, lamentablemente su pronóstico para 2020, 2040, ya pasamos el 2020, pero ya existen mortalidades grandes de arrecifes de coral en varias zonas del mundo, y el futuro, estos ecosistemas probablemente no van a poder permanecer. ¿Ya? Chile tiene importantes recursos también en pescacultura. Mucha gente depende de la pescacultura. No solo los pescadores artesanales, sino muchos pescadores, gente que vive a la orilla del mar y que se alimenta diariamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la pesquería del Loco, ya los cultivos, en este caso que se ve acá, de choritos, ya en la zona de Chiloé, en la zona de la región de los lagos, región de Aysén, y aquí conchales de Loco. Todo esto es moluscos de importancia económica que son explotados y que obviamente van a recibir impactos de la acidificación del océano. Es súper importante entender que nosotros necesitamos, para subsistir como civilización, expandir la producción acuícola. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, aquí están los años y aquí están los millones de toneladas, la captura de pesquería, es decir, lo que se captura silvestremente, en este momento están casi colapsadas. Y más que nada lo que se prevé para el futuro es que esto va a empezar a descender. Es decir, no vamos a tener esta proteína de la pesca, ¿ya? Sino que esto va a ser probablemente reemplazado por la acuicultura. Sin embargo, la acuicultura está en peligro justamente por los efectos de la acidificación del océano. Gran parte de la producción acuícola en Chile se concentra en la 10ª región, ¿ya? La región de los lagos, y la región de Aysén, donde están gran parte de los cultivos de peces, de moluscos y de algas, ¿ya? Chile produce alrededor de 4.000 millones de dólares en exportaciones de salmones, con 400.000 toneladas de salmón y 400.000 toneladas de moluscos, entre ostras, metílidos, estos son los choritos, y los ostiones, es decir, gran parte de nuestra producción se puede ver afectada acuícola. Hemos hecho algunas investigaciones, aquí lideradas por el profesor Sergio Navarro de la Universidad Central de Chile, en que muestra cómo la acidificación del océano afecta el crecimiento potencial de los bivalvos. En este caso, ¿cuáles? Los choritos. Y que tenemos escenario: 380 partes por millón de CO2 en el agua de mar, 750 y 1200. ¿Y qué se observa? Que el crecimiento potencial, es decir, cuánto estos individuos pueden crecer y ganar en energía, se ve muy afectado por la acidificación del océano en el escenario más, en este caso, menos ventajoso, y disminuye alrededor de un 30%, en este caso, su producción en ese escenario, y en el escenario intermedio alrededor de un 13%. Y esto es fácil hacer un cálculo, porque uno sabe ya cuánto se pierde, sabe que estos choritos se cultivan en cuelgas, en cuerdas, ¿ya? Sabemos más o menos cuál es el peso de eso, cuánto tiene de carne, y sabemos más o menos cuál es la pérdida en peso. Y alrededor de, en el escenario más desfavorable, alrededor del 30%. Eso significa 12 toneladas mes
y eso es un efecto muy relevante en la acuicultura. Hay otros efectos, por ejemplo, los ostiones. Nosotros estudiamos que los ostiones tienen una estructura, aparte de tener carbonato de calcio, en su concha tiene una estructura que se llaman estatocitos. Estos estatocitos, y aquí está el símil con el skate, permiten a los individuos mantener el equilibrio. Sin embargo, con la acidificación del océano, es decir, con un pH bajo, estos estatocitos que tienen carbonato de calcio en su interior se pierden. ¿Y qué sucede entonces? Estos ostiones no pueden nadar, se pierden porque justamente estos estatocitos le dan el equilibrio, ¿ya? Estos ostiones son una importante fuente de ingresos y acuícola en Chile, sobre todo en el norte. Por ejemplo, el loco. Se ha estudiado que el aumento del CO2 en el océano afecta el comportamiento de este individuo, el loco, ¿ya? Como, por ejemplo, la capacidad de darse vuelta ante un cangrejo. Y esto significa que está expuesto a mayor mortalidad ante un depredador. ¿Por qué? Porque no reacciona de forma adecuada y se demora más, por ejemplo, en un momento de darse vuelta. Por ejemplo, cuando es mecánicamente lanzado por una ola. Entonces, eso es muy grave porque queda expuesto a depredación. Otro estudio, liderado por el doctor Cristian Vargas de la Universidad de Concepción, muestra que las larvas del loco, que es esta que está acá, esta es una larva de loco, ya disminuyen su tasa de alimentación con escenarios de CO2. Entonces, no solo ha afectado la formación de la concha o que se disuelve la concha, sino que también ha afectado su alimentación, es decir, comen menos. También afecta la forma del loco. Hay estudios acá, liderados por la doctora Laura Ramajo, que muestran que las conchas cambian su forma dependiendo del lugar donde estén y cómo son las condiciones, en este caso, de acidificación del océano, ¿ya? Nosotros tenemos predicciones de los escenarios de acidificación en el mundo, ¿ya? Estas son las proyecciones para el 2050, para el 2095, y se prevén incluso escenarios de 7.7, 7.6 en algunas zonas del océano, ¿ya? Este es un proceso que es irreversible porque ya la cantidad de dióxido de carbono que es tan grande que está en la atmósfera, que esto ya está ocurriendo. Lamentablemente, las zonas templadas como las nuestras y las polares son los más afectados por la acidificación del océano según las proyecciones. Así que nuestro país y nuestras costas van a ser seriamente afectadas, no así tanto las zonas, por ejemplo, tropicales. Ok, tenemos que cuidar nuestro planeta. Y una manera de cuidar nuestro planeta es tratar de no emitir CO2 y gases de efecto invernadero. Así, de esa manera, cuidaremos a aquellos animales que viven en el mar y podemos preservar nuestro ecosistema, ¿ya? Nuestro planeta entonces está en nuestras manos. La acidificación del océano no es un proceso reversible. Lamentablemente, las concentraciones que tenemos de dióxido de carbono en la atmósfera son muy grandes y esas van a difundir al mar. Por lo tanto, depende de nosotros poder reducir las emisiones para el futuro, para evitar que nuestros océanos se acidifiquen y los animales que viven ahí se enfermen. Ok, eso es todo lo que tenía para compartir y espero que haya quedado claro lo que es la acidificación del océano y que nosotros tenemos una labor por delante para poder desarrollar y preservar los ecosistemas.